Se ve que están con hambre. Bueno, vamos a ver párpados ahora. Aparentemente los párpados son para pintarlos nomás, ¿no? Para maquillar, pero no, tienen otras utilidades también. Los párpados, ya vimos en la primera clase que en el segundo mes de vida embrionaria empieza la formación de los párpados a partir del ectodermo y permanecen adheridos del superior al inferior hasta el séptimo mes. El séptimo mes se libera el superior del inferior. Por eso es que cuando nacen los niños prematuros, algunas veces nacen con adherencia entre el superior y el inferior, que se llama anquilobléfaro. Ahora lo vamos a ver. Ya hemos visto también esto en anatomía, las capas del párpado, que está constituido por la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, la porción palpebral y la porción orbitaria, el tarso, que es esto. El tarso es un tejido conectivo denso, casi cartilaginoso, que aloja a las glándulas de meibomio, que son glándulas formadoras de aceite, líquidos, y la conjuntiva tarsal. Esas son las capas del párpado. Es necesario saber porque en la vida del médico muchas veces llega gente con traumas en los párpados y cuando no saben esto creen que es un párpado, un cuero que tapa el ojo, y no es. El párpado además es un órgano que cumple funciones fisiológicas. Sin párpado no hay globos oculares, no existirían. Entonces cuando en caso de que haya un trauma que tengan ustedes que atender, siempre hay que tratar de reparar anatómicamente el párpado porque cumple una función fisiológica de nutrir y lubricar la superficie ocular. Lo mismo. El párpado superior cubre generalmente 1/3 de la córnea, en la parte superior, por supuesto. Y el párpado inferior llega hasta el limbo esclerocorneal. La función, entonces, el parpadeo lo que hace es hacer un recambio de la película lagrimal y su contenido nutricional para la superficie ocular y principalmente, para todo, pero principalmente para mantener la calidad del lente que tiene la córnea. Ya hemos dicho que la córnea tiene 43 dioptrías de potencia óptica refractiva. Entonces, gracias a la nutrición que da la película lagrimal y con el recambio que hace el movimiento palpebral, es que se mantiene la potencia de la cirugía, de la córnea en refracción. Las enfermedades congénitas de los párpados, las más vistas, las más frecuentes, son primero la tosis. Tosis es caída del párpado, generalmente el párpado superior, ¿no? Epicanto, blefarofimosis, ectropion congénito, entropion congénito, anquilobléfaro, que es el párpado superior unido al inferior, y combinaciones de estos. La tosis, aquí verán ustedes, puede ser unilateral o bilateral. En este caso una tosis congénita unilateral y acá bilateral. Las tosis en realidad son quirúrgicas, pero la cirugía se realiza cuando ha terminado de desarrollar la cara del paciente, del niño. Y además en caso de que haya oclusión de la visión en el ojo afectado por la tosis. En este caso, por ejemplo, este niño que tiene tosis del párpado superior del ojo izquierdo, si ustedes ven el reflejo corneal, en ambos lados está bien, el niño ve. Incluso este niño que tiene, vean ustedes esta tosis, ¿no? Se acomoda con extensión de la cara, pero puede mirar con ambos ojos, entonces no hay que operarlo hasta que no desarrolla las facciones de la cara. La causa de la tosis son ausencia total de los elevadores de los párpados superiores o debilidad muscular de nacimiento congénita, en estos casos. El epicanto
es una alteración congénita en algunos casos, pero en estos casos, digamos, muchas veces no es. Si ustedes ven un japonés, esto no es un epicanto, es normal. Una vez en la universidad yo dije, aquí hay un epicanto de un paciente. O sea que somos enfermos nosotros los japoneses, tenemos todo epicanto. No es epicanto, es una forma racial, es otra historia, forma genética. Pero hay casos en que es patológico. Y el epicanto es el pliegue del párpado superior, como ven acá, sobre todo en el izquierdo, que cambia la distancia, por el pliegue palpebral cambia la distancia, aumenta la distancia entre los dos ángulos de las hendiduras palpebrales medias y hasta da la impresión, cuando el niño o la persona mira hacia un lado, da la impresión de estrabismos. Se llama por eso pseudoestrabismo. Si este niño mira a la derecha, este ojo se va a meter acá. Parecería que está estrábico, o al revés. Pero no es estrábico, es pseudoestrabismo. Esto ya es una blefarofimosis. Las blefarofimosis son cuando la hendidura palpebral es menor a lo normal. Lo normal es de 28 milímetros de entre ángulo y ángulo, o sea, del largo de la hendidura palpebral, y 9 milímetros de apertura. Para abajo de eso se llama blefarofimosis. Miren esto, blefarofimosis, apenas se ve la córnea, y vean la distancia que hay entre los dos ángulos mediales. Eso es patológico y esto es quirúrgico, hay que corregirlo, ¿no? Con una doble cetoplastía en la parte nasal y ampliación por una blefaroplastía en la parte temporal para ampliar la hendidura palpebral. Otra malformación que además es importante corregirla lo antes posible es el coloboma. Los colobomas en cualquier parte del cuerpo existen y son la ausencia de tejido por alteraciones en la formación embriológica. En este caso es un coloboma del párpado superior, igual acá. Si ven ustedes, la córnea pierde su lustre porque no hay lubricación en esa zona. Eso produce úlceras de la córnea, hasta a veces perforaciones oculares causadas por la desecación y por la infección de la superficie, como acá. Aquí hay un leucoma. Leucoma corneal es la cicatriz que se forma en la córnea y es de color blanco. Por eso es leucoma. No es glaucoma. Glaucoma es una enfermedad, es otra cosa. Entonces hay que corregirlo y se corrige. Generalmente se corrige con cartílago del tarso, de la parte posterior del pabellón de la oreja, en vez del tarso del párpado. Y la piel del párpado se saca de la parte interna del brazo y a la conjuntiva de cualquier otra parte, incluso el otro, para completar la corrección del coloboma. Otra alteración congénita es el ectropion congénito. Ectropion hacia afuera, párpado divertido, nacen con esto. Y esto hay que corregirlo quirúrgicamente antes de que esto pierda la presencia de las glándulas de formación, auxiliares de formación, accesorias de formación lagrimal. El entropion congénito, entropion hacia adentro, ocurre en niños recién nacidos por la grasa de los párpados o en algunas personas mayores. Si ustedes ven, aquí está tocando la córnea, la pestaña, ¿no? Epiblefaron se llama esto, ¿no? O entropion congénito también, ¿no? El párpado está invertido y por eso se presentan estas alteraciones. Esto es anquilobléfaro. Está adherido el párpado superior al inferior. Probablemente este bebé ha nacido antes de tener 7 meses, es prematuro, entonces no ha logrado separarse el párpado superior del inferior. Esto es quirúrgico y no es difícil de separarlo. No es difícil de separarlo cuando se los encuentra. Es fácil, es quirúrgico, pero hay que separarlo para que pueda desarrollar visión. Euribléfaro es cuando hay una separación del párpado
en la parte temporal. Vean ustedes aquí, hay como un ectropion, pero es solamente de la zona temporal. Esto es congénito y si no incomoda ni estéticamente molesta, él no se lo repara, pero si produce molestia es quirúrgico. Los procesos inflamatorios de los párpados más frecuentes son las blefaritis. Lo más frecuente es blefaritis, orzuelos, chalacios, dermatitis por contacto, etc. Esto es una blefaritis producido por el Staphylococcus aureus. Generalmente ocurre esto por falta de cuidado en la higiene palpebral. Y el problema es que al tener bacterias va infectando los folículos pilosos y van cayendo las pestañas y finalmente no quedan, como aquí, por una blefaritis ya ulcerosa, se pierden los folículos pilosos y la persona queda sin pestañas. Esto hay que tratarlo, a los pacientes hay que tratarlo, primero con limpieza de los párpados. Hay una variedad de compuestos químicos para hacer limpiezas palpebrales, Blefaskin, Lipclean, etcétera, de acuerdo a su composición. Pero lo más simple para los pacientes, que si ustedes están en el hospital, le dan un Blefaskin y lo van a dejar sin comer 15 días al paciente de repente porque es caro. Entonces, el mismo efecto tiene el champú Johnson neutro de bebé y eso se puede recetar para la blefaritis, para limpiar los bordes palpebrales. Con un cotonete humedecido y con un poco de champú Johnson de bebé, se frota el borde de los párpados hasta quitar esa rosquete de bacterias que hay de secreción que hay en los párpados y se utiliza también antibióticos para matar los estafilococos que están produciendo eso. Hay mucha gente que tras que ve que tienen caspa en los párpados, blefaritis con caspa en los párpados, lo primero que hace es ponerse vaselina para disimular. No hay que disimular esto, hay que curar, porque si no, se quedan sin las pestañas, como en este caso, en los casos ya graves. En la blefaritis escamosa, esto hay un engrosamiento del párpado, hay secreciones, hay caída de las pestañas. El tratamiento igual, higiene palpebral de los bordes palpebrales y ungüentos oftálmicos con antibióticos. Tobramicina, gentamicina, matan el estafilococo. Esto es la blefaritis ulcerosa. Se forman úlceras que después se cicatrizan y destruyen totalmente los folículos de los párpados y quedan sin pestañas. Estas zonas sin pestañas se llaman madarosis, producido por la blefaritis. Después ni las pestañas postizas tienen donde agarrar. El orzuelo, ¿no? El orzuelo hay de dos tipos, el orzuelo interno y el orzuelo, a todos le decimos suso, ¿no? La que tiene una bolita en el párpado, esta tiene suso. Hay orzuelo, hay chalacios y hay una variedad de cosas en los párpados que es mejor que el médico las reconozca. Y para tratarlas adecuadamente, por ejemplo, esto es un orzuelo, pero es interno. Es por una infección de la glándula de meibomio, el orzuelo interno. Pero el orzuelo externo, que es vean ustedes que hay una pústula con pus, ya no es la glándula de meibomio, es la glándula de Seyss, la que está al lado de los folículos pilosos. Están las glándulas de Seyss que también forman aceite y se infectan también por Staphylococcus aureus y forman el orzuelo externo. El orzuelo externo tarda 2 o 3 días en drenarse. El tratamiento es ponerle fomento de agua caliente para que maduren y se drenan solo, y si uno quiere les ayuda un poco. En cambio, aquí tenemos otro orzuelo externo, ¿no? El párpado está enrojecido, etc. Y hay que ayudarle para que se drene y darle antibióticos en colina. Los chalacios son estos. Los chalacios no son infecciones. Son en cada párpado, tanto en el párpado superior como en el inferior, hay alrededor de 20 a 25 glándulas de meibomio.
Por lo tanto, 25 glándulas de meibomio arriba y 25 abajo son 50 glándulas de meibomio, más o menos, que hay en los párpados. O sea, 50 veces pueden tener chalacio, si es que no lo tratan adecuadamente a este paciente. Y los chalacios son oclusiones del punto de salida de la glándula de meibomio al borde palpebral. Las glándulas de meibomio forman el aceite para formar la película lipídica de la película lagrimal y salen, drenan por un canalículo que va hasta el borde del párpado. Si por inflamación de los párpados, por blefaritis, por infecciones de los párpados, o por rosácea ocular o cualquier patología, se ocluye uno de estos, la glándula no sabe y sigue formando su aceite y se forma una granulomatosis intraglandular en las glándulas de meibomio. El tratamiento de esto, no hay que hacer incisiones en la piel, porque no van a poder, eso está dentro de la glándula, dentro del tarso, que ya hemos dicho que es un tejido casi cartilaginoso, que aloja la glándula de meibomio y está al medio de la glándula. Entonces, si ustedes hacen una incisión en la piel, no van a lograr encontrar las glándulas de meibomio. El tratamiento es este. Tienen que tener una pinza de chalacio, que la parte de atrás es una lámina metálica con un anillo y unas curetas de chalacio y unos cuchilletes, esto es un cotonete, etcétera, esas cosas. Este es un chalacio. Se inyecta en la piel del párpado, anestésico, en la piel y en la conjuntiva. Después se agarra con la pinza de chalacio, con el orificio en la parte interna, se hace una incisión sobre la glándula y drena el contenido. Y después con una cureta de chalacio se hace un curetaje de la glándula, se saca todo el contenido. Si es posible, se aplica iodopovidona en la parte interna de la incisión. Después se pone un poco de antibiótico y ese es el tratamiento. Si ustedes cortan la piel, no van a llegar nunca a la glándula de meibomio. Las dermatitis por contacto, que son por el uso de antibióticos, de químicos, de cosméticos, etc., producen esta dermatitis eritematosa, ¿no? Y el tratamiento es suspender lo que si se pone un antibiótico en la piel o una crema y le produce eso, deje de ponerse primero, ¿no? Y después poner una pomada con corticoides para que quite el proceso alérgico. Los herpes zóster son frecuentes también en los párpados y ocupan las partes, en diferentes partes de acuerdo a la zona, al nervio que esté afectando el herpes zóster. Nunca se olviden, cuando miren esto, nunca van a equivocarse en decir que es un zóster, un herpes zóster. El herpes zóster nunca pasa de un lado al otro lado de la cara, es solo un lado. En el tórax lo mismo. Si aparece en la parte derecha y en la parte izquierda del tórax, no es herpes zóster probablemente. O en la cara lo mismo. Si está en un lado, pues es herpes zóster casi seguro con esta característica. Pero si pasa de un lado de la cara al otro, no es zóster. Entonces, el tratamiento hay que tener cuidado porque la inervación, el nervio nasociliar que inerva desde el cuerpo ciliar hasta la punta de la nariz, está en comunicación, y un herpes zóster palpebral o facial que afecta a la rama nasociliar del trigémino va a producir muchas veces una endoftalmitis producida por herpes zóster y hasta produce pérdida del globo ocular. Entonces, tras que encuentra un paciente con estas características, con lesiones en la nariz, etcétera, en el párpado, puede producir úlceras corneales por herpes o puede producir endoftalmitis por herpes. Entonces, es obligatorio dar 2 comprimidos de antivirósico, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál le van a dar? Aciclovir. Aciclovir de 800 miligramos, 2 comprimidos cada 6 horas los primeros 10 días. Y de acuerdo a la evolución van a ir disminuyendo la dosis. La parte de la piel es mejor que sea tratada por un dermatólogo en combinación con uno, pero la parte ocular, la parte de la piel se va a sanar a la larga.
o a la corta, pero se va a sanar. Los dermatólogos saben curarlo bien eso. Pero cuando ven la parte oftalmológica, evitar la úlcera corneal y la endoftalmitis es el punto clave del tratamiento del herpes zóster facial. Entre otras alteraciones, tenemos malformaciones de la posición de las pestañas. Los párpados están normales, en su posición normal, pero hay pestañas que están dirigidas hacia el globo ocular, al revés, debían estar hacia afuera, pero están hacia adentro. Algunas pestañas, eso se llama triquiasis, cuando algunas están dirigidas hacia atrás, ¿no? Esto produce lesiones en la córnea, irritación, úlceras corneales, etc. Entonces hay que tratarla, hay que eliminar los folículos pilosos de todas estas pestañas o hacer cirugía para lograr evertir la parte de las pestañas que están hacia adentro. Pero hay la distiquiasis, la anterior era triquiasis, esto es distiquiasis. La distiquiasis son dos hileras de pestañas. Ven, aquí hay una que está dirigida hacia el globo ocular y las otras que están normales. En este caso, la hilera de pestañas que está dirigida hacia el globo ocular está con las raíces en la parte del tarso, donde están las glándulas de meibomio inferiores. Entonces, las pestañas están dirigidas hacia atrás. El tratamiento es abrir las glándulas de meibomio y por enfriamiento se quitan toda esa hilera de pestañas, destruyendo los folículos de esas pestañas. El entropión es diferente, es de la triquiasis y distiquiasis. Los párpados eran normales hasta antes, pero las pestañas eran las que estaban alteradas. Aquí el entropión es el párpado el que está invertido, está enrollado. Y las pestañas, vean que están cumpliendo la función de rastrillar la superficie ocular y producir ulceraciones de la córnea, leucomas cicatrizales, etc. Y la clasificación de estas es cicatrizales por lesiones traumáticas y espasmódicas o seniles. Estas son las cicatrizales, puede ser en el párpado superior también. El tratamiento es quirúrgico por infecciones, quemaduras, traumatismos, etc. El tratamiento en todos casos es quirúrgico. Y el entropión, que este es un entropión, que es por hipertrofia de la parte palpebral del músculo orbicular y relajamiento de la parte orbitaria del músculo orbicular. Ocurre en los viejos, en la gente vieja, generalmente. Se invierten los párpados porque se hipertrofia el borde palpebral, el músculo, y esta parte se relaja. El tratamiento también es quirúrgico para evitar que estas pestañas puedan producir ulceraciones y daño definitivo de los ojos. Este es el ectropión. Ectropión es al revés, hacia afuera, ¿no es cierto? El ectropión se clasifica en cicatrizal, senil y paralítico. Este es involutivo o senil. Este es cicatrizal. Vean ustedes que está jalado por esta cicatriz que fue mal suturada porque no había llevado oftalmología en la Gabriel, entonces no sabía cómo era el párpado y le metió a la antigua nomás la sutura y quedó con ectropión. Y si no lo curan va a ser una queratinización de la conjuntiva y va a llorar toda la vida, porque aquí está el punto lagrimal, está roto el canalículo lagrimal y todo eso debería ser reparado. Lagrimeo activo y pasivo y el tratamiento es quirúrgico. Esto ya es el ectropión senil. Vean ustedes la flacidez de la piel, ¿no? Y hay un ectropión acá. En el caso de la gente mayor, la gente vieja que tiene ectropión, como es, se agarra como pellizcando un granito de arroz, el párpado inferior, así. Y al pellizcar el párpado inferior, ustedes van a ver si el ángulo, este ángulo de la hendidura palpebral se acerca hasta el inicio de la córnea, ¿no? Hasta el limbo esclerocorneal, quiere decir que el ligamento tarsal lateral, que va desde el ángulo lateral hasta la órbita, está flácido. Entonces no se opera el párpado, se reposiciona solamente el ligamento tarsal temporal.
y con eso van a resolver el tema del ectropión senil. Este es un ectropión paralítico por parálisis facial, parálisis de Bell. Vean ustedes que hay un lagoftalmo, no hay cierre de la hendidura palpebral y no ocluye, es lagoftálmico. En estos casos hay que hacer, es quirúrgico, hay que operar los párpados y hay que proteger. Lo primero que debe hacer el médico es proteger la superficie ocular con ungüentos oftálmicos o lubricantes de la superficie ocular. Las tosis palpebrales hay que tener cuidado. Aquí hay una tosis palpebral, aparentemente, ¿no? Pero si ustedes se fijan, tienen que diferenciar, ya vimos el ectropión, el exoftalmo por hipertiroidismo, la enfermedad de Basedow-Graves ya hemos visto, ¿no? Los ojos que salen y los párpados se retraen, ¿verdad? Aquí hay una retracción del párpado también. Entonces, lo primero que tienen que hacer es diferenciar si este es una retracción del párpado por hipertiroidismo o es que aquí tiene una tosis del párpado. Una vez, si es que es una tosis del párpado, eso es quirúrgico y hay que levantarlo a la posición normal. Pero si en caso es un hipertiroidismo que está produciendo esta retracción del párpado superior, ¿no? Que hemos dicho que el tercio superior del párpado está cubierto la córnea está cubierta por el párpado superior como aquí, entonces esto no es una tosis, esto es una retracción del párpado superior por hipertiroidismo, probablemente. Entonces hay que tratar clínicamente, hacer estudios de laboratorio, TC1, T2, TH1, TH2, para ver si es que hay retracción del párpado, si hay hipertiroidismo o no, y tratar adecuadamente en cualquier caso. La tosis mecánica, aquí hay un tumor y está empujando el párpado hacia abajo, produciendo una tosis por la presencia de un tumor. Y la tosis aponeurótica, aquí incluso hay un entropión y una caída de los párpados. Esto probablemente es producido por el aspecto del paciente, un síndrome de una parálisis de ambos elevadores de los rectos superiores, ¿no? Por una miastenia gravis. Y la blefarocalacia, que es una flacidez de la piel de todo el cuerpo, esto es por alteración de la función pancreática de las células no productoras de insulina, que producen la elastina, que es la que mantiene la textura de la piel. Entonces, al no funcionar bien esta glándula, ¿no? Produce flacidez en todas partes y en el párpado también. Es una pseudoptosis, parece una tosis, pero esto es una cortina de piel que está sobre el globo ocular y esto es quirúrgico. Parálisis de los oblicuos, del músculo orbicular, como en este caso, una parálisis del nervio, parálisis de Bell, que produce una queratitis por lagoftalmo, no cierra el párpado, no parpadea el paciente. Muchas veces en estos pacientes es necesario, hasta que recupere la parálisis facial y la actividad muscular del párpado, es necesario hacer una tarsorrafia, suturar el párpado superior con el inferior hasta que tenga actividad y después se lo libera cuando ya tiene de nuevo, recupera la función. Entre los tumores benignos de los párpados tenemos los antelasmas, que son tumores lipídicos que están en la piel. Estos tumores lipídicos son recurrentes, se los puede quitar haciendo un ojal de piel, quitando un ojal de piel y poniendo 2 puntos en el sitio. La piel es el tejido más noble que hay en el cuerpo, la piel de los párpados. Ustedes pueden hacer un ojal aquí, le hacen unos puntos y después de 2 semanas ni se ve que hubo esto. Entonces, pero estos pacientes tienen tendencia a recidivar. Entonces, por lo menos una vez cada 5 años van a tener que sacarle ojalitos de piel. Entre los tumores benignos tenemos también los quistes dermoides. Estos son quistes embrionarios, con tejido embrionario en su interior, que se presentan muy comúnmente en la cola de la ceja. Muchas veces se presentan también en las paredes orbitarias. No es necesario extirparlo si no produce alteraciones funcionales o de aspecto.
En caso de sacarlo, ustedes lo parten y va a tener pelitos o huesitos adentro. No producen nada, generalmente no crecen. A veces las mamás de caduca se la hacen sacar y ni siquiera se ve, pero la madre los ve. Porque en ese caso hay que estirparlo, pero no tiene ninguna importancia eso. Estos son los moluscos contagiosos, son pústulas virales producidas por el virus de los moluscos contagiosos. Se presenta uno o muchos, como acá. Y el tratamiento es estirparlo, hacerle una incisión, sacar el arrocillo que llevan dentro y cauterizarlo con iodo povidona. Ese es el tratamiento. Si no se lo saca, se multiplican. Y este tipo de, vean ustedes esto parecen racimos de uva, parecen granos de uva, no, son las glándulas de Moll, son glándulas del párpado sudoríparas, las anteriores eran lipídicas. Son sudoríparas que forman esto que se llama quiste de retención, ¿no? Y algunas veces no se ve el globo ocular con tantos que hay. El tratamiento es quirúrgico, drenarlos y cauterizar la parte interna con limpieza iodopovidónica. Y los nevos son lunares de la piel del párpado. Son raros, pero hay, y lo único que hay que hacer es observarlos. Si no hay cambio, si no hay neovascularizaciones y no hay cambios irritativos o de tamaño, hay que dejarlo. Y si es que se nota algo de transformación de eso en un proceso inflamatorio, hay que sacarlo, porque esto puede degenerar en un tejido, en un tumor maligno, los melanomas malignos de la piel. Entonces, la conducta es observar una vez o 2 veces al año y fotografiarlo si es posible, porque uno se olvida cómo eran, ¿no? Y después comparar cómo están. Por estética se lo puede quitar. Y los tumores malignos, entre los tumores malignos más frecuentes tenemos los carcinomas. Carcinomas de células escamosas, ulcerados, ¿no? Generalmente empiezan en el limbo de la piel, entre la piel y la conjuntiva, en los párpados. Puede llegar hasta los sacos lagrimales, incluso vamos a ver cuando toque ver la vía lagrimal. El tratamiento es quirúrgico y en coordinación con el oncólogo, porque después necesitan probablemente tratamiento con radioterapia, etc. Hay 2 clases, los epiteliomas vasocelulares, que son estos, que son los más frecuentes, los menos agresivos, y los espinocelulares, que son más malignos y más difíciles de tratar. Hasta no responden muchas veces ni a la radioterapia. Tratamiento también es la extirpación a distancia hasta el lugar donde no hay transición con tejido maligno y aplicar tejido de trasplante de piel. Y además el tratamiento con el oncólogo. Y el signo de Romaña, que ya han escuchado hablar, ¿no? Infectología, que es por la picadura de las vinchucas, ¿no? Entonces pica la vinchuca en el limbo del párpado, la piel y la conjuntiva, hace su deposición y amanece como si hubiera peleado con la suegra. El ojo hinchado, edematoso, ¿no? Signo de Romaña. Eso, no sé si tienen preguntas de párpado. Vean ustedes que hay varias cositas en el párpado que es necesario que sepan. No solo sirven para adornar. Encéndeme la luz, por favor. No sé si tienen alguna pregunta. Estas son cosas que ustedes son simples, pero hay que saberlas, ¿no? Parece nada, pero cuando ustedes tienen un chalacio ya se preocupan. ¿Cuándo tiene recomendado, digamos, si un niño, digamos, de unos 10 años tiene un chalazo? ¿Cuándo recomendaría que le hagan ¿La operación? Mira, no importa la edad, hasta en bebés hay chalacios también. Y el problema del chalacio eso es cosa de 5 minutos, la cirugía. Es divertirlo un ratito, dormirlo al niño con su anestésico, el anestesista tiene que dormirlo y le hace la operación, que no es más de 5 minutos. Pero el problema es que siempre las anestesias tienen riesgo, entonces hay que hacer un balance entre riesgo y beneficio, ¿no? Si es que es muy feo y la madre está muy incómoda y toda la cosa, pese a darle el tratamiento, porque al comienzo
no se drena al tiro. Primero hay que dar tratamiento con antibióticos, corticoides, etcétera, en ungüento o en colirio. Y si al cabo de 1 o 2 semanas no desaparece, entonces se lo drena. Pero si no lo drenas, algún rato se va a drenar solo. Se va a desinflamar, o sea, va a tardar a lo mejor 1 año. Lo más fácil es drenarlo. Pero si es un chiquito de 6 meses, yo no lo dreno, ¿para qué lo voy a drenar? La anestesia es más peligrosa, ¿verdad? Pero de 10 años hasta con anestesia le puede hacer. Depende de cada uno. O sea, no produce nada. Si lo dejas ahí se va a tratar igual. Se va a ir igual algún día. ¿No tienen otra pregunta? ¿Nada? Bueno, se han salido, los he visto los que se han salido de la clase. Y he tomado nota de su nombre. Lo que sabe que si quieren, no vengan. No hay problema. Cuando yo les pregunto en el examen, porque no siempre está lo que yo digo ahí. Entonces, mejor es escuchar, porque eso es lo que yo les digo, lo que tienen que saber. No le voy a enseñar la fisiopatología del chalacio. ¿Qué les importa a ustedes eso, no es? Claro, lo que tienen que saber nomás, lo que es importante. Bueno, si no hay más, vámonos, que va a ser frío más tarde. Sí.